gracias, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Un día más, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, buscando, Señor Dios, buscando, Señor, la sabiduría, Señor, con la cual nos puede llevar, Señor, a experimentarte, Señor, a tocarte, Señor. Danos en esta mañana, Señor, sabiduría, Señor, conocimiento, Señor, para poder, Señor Dios, hacer tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das todos los días, por tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Que sea una gran bendición tu palabra, Señor, para todos aquellos que han de ver y escuchar esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús nuestro. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 16. 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 16. Dice la palabra de Dios: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Lo que está diciendo el apóstol, que ahora de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, aquellos que llegaron a conocer a Cristo, aún aquellos que llegaron a conocerle, ya no lo conocen así. ¿Por qué? Dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Es decir, todo lo que aconteció mientras el Señor anduvo aquí en la tierra, todos aquellos que llegaron a ver a Cristo aquí en la tierra, todas esas cosas viejas pasaron. Ahora, todas las cosas viejas pasan y todas las cosas son hechas nuevas. Según lo que dice el apóstol en 2 de Corintios 5:16, puesto que los apóstoles concluyeron que por medio de la resurrección de Cristo su muerte hizo de todos nosotros un nuevo hombre que no es carnal. Ellos ya no conocían a nadie según la carne. Ellos habían conocido a Cristo de esta manera, pero ahora no lo conocían. Así, verso 16. Es la primera vez que el verbo conocer aparece en este versículo y se refiere a estar consciente, interna y subjetivamente que Cristo mora en vosotros como el Espíritu. Es decir, para todos aquellos que tuvieron la experiencia de conocer a Cristo, una vez que Cristo muere, ahora conocer a Cristo ya no es externamente. Esto lo podemos ver, dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Es decir, en la nueva creación no podemos ver a Cristo externamente. Es decir, Cristo dejó de mirarse externamente. Hoy, en nuestro tiempo, en nuestra dispensación, para conocer a Cristo necesitamos conocerlo interiormente. Es decir, Cristo está en nuestro espíritu. Ahí es donde podemos conocerle, podemos tocarle, podemos adorarle,
podemos cantarle, porque Él está en nuestro espíritu. Por eso el apóstol claramente dice de manera que nosotros de aquí en adelante, es decir, desde el momento de la muerte de Cristo, dejaron de ver al Cristo que se miraba, que lo podían ver. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, a Cristo ya no lo van a ver según la carne, ya no lo van a conocer según la carne, ya no lo conoceremos así. El tiempo de la venida del Señor terminó cuando Él murió y dejó de verse físicamente. Se terminó el momento de verlo en la carne. Ya no lo miraremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Mas todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. A saber, que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, imputándoles a los hombres sus delitos, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Dice el apóstol así que somos embajadores en el nombre de Cristo, exhortados Dios por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer la justicia de Él. Es decir, Cristo, ahora cualquier ser humano que quiera conocerlo, ya no lo van a conocer externamente. En el Evangelio de San Juan, el Señor le dijo a la mujer samaritana pudo conocer a Cristo, pudo verlo, pudo platicar con Él, pudo orarle cuando el Señor aquí estuvo en la tierra. Pero el Señor le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu es necesario que adoren. Es decir, va a llegar el tiempo, les dice el Señor, cuando ustedes ya no van a orarle al Cristo físico, sino al Cristo que no se ve. Esto confirma que los apóstoles ya no conocerían a nadie según la carne, según lo físico. Mientras Cristo anduvo aquí en la tierra, mucha gente pudo adorarlo, pudo conocerlo, pero cuando Él murió, dejaron de conocerlo según la carne. Ahora ya Cristo murió, como puedo conocerlo. Ahora Cristo ya murió, ¿cómo puedo conocerlo? Todos aquellos que pasamos por la religión, en la religión nos enseñaron cómo conocer a Cristo. Desde pequeños, aquellos que fuimos atrapados por la religión católica, ellos nos enseñaron la manera de conocer a Cristo. Ahora la pregunta: ¿es correcto lo que nos enseñaron? Nos enseñaron al Cristo físico, a un Cristo crucificado, a un Cristo que se puede ver. Entrábamos en los templos y podíamos verlo, podíamos tocarlo, pero ese es el Cristo que está hablando Pablo. Ese no es el Cristo que está diciendo el apóstol Pablo. La religión católica le pone a sus seguidores una manera, parece ser muy sencilla, de conocer a Cristo, pero realmente cuando lo ven, no ven al Cristo que murió en la cruz, no ven al Cristo que está dentro. Cristo dejó de verse externamente.
Estos hombres malhechores que enseñan a sus seguidores a conocer a Cristo es un verdadero engaño. Los hacen que los carguen, los hacen que se los cuelguen, los hacen que los tengan en sus casas, y así este movimiento católico y religioso llevan a sus seguidores a que conozcan a Cristo. Esto no es conocer a Cristo, al Cristo que murió por nuestros pecados. Nosotros no lo conocimos según la carne. Nosotros no pudimos ver a Cristo según la carne. Hoy, ¿cómo nosotros podemos en este tiempo conocerle, disfrutarle? ¿Cómo puedo yo arrodillarme ante Él y saber que estoy arrodillado ante Él, delante de su presencia? ¿Cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo tocarlo? Los apóstoles ya no conocerían a nadie según la carne, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Es decir, el apóstol está aquí diciendo por qué ya no podemos ver a Cristo. Número uno, porque Él murió y resucitó, pero en la nueva creación, en el nuevo nacimiento, podemos verle. Las cosas viejas pasaron. Las cosas de la carne pasaron por medio de la muerte de Cristo, y todas son hechas nuevas en la resurrección de Cristo. En el verso 17, estar en Cristo significa ser uno con Él en vida y naturaleza, y esto proviene de Dios a través de nuestra fe en Cristo. La vieja creación no tiene la vida y la naturaleza divina, pero la nueva creación, constituida de los creyentes, quienes renacieron de Dios, sí tienen la nueva creación. Es decir, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede ver a Cristo, no puede tocarle. Por eso el Señor le dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 15, Nicodemo pudo platicar con el Señor, pudo verlo, pudo ir a preguntarle. Esto lo dice en el capítulo 3, cuando Nicodemo pudo ir y pudo platicar con el Señor. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. Cristo es el reino de Dios. En el verso 15, para que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Es decir, yo como ser humano, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? Y equivocadamente nuestros padres nos enseñaron la religión católica porque a ellos se las enseñaron. Ellos nos enseñaron cómo conocer a Cristo. Todos los que llegamos a practicar esa religión nos dimos cuenta y que ese era el Cristo. Pero hoy podemos decir que ese no es el Cristo. A Cristo no se le puede conocer físicamente, sino interiormente. Dice, por lo tanto los creyentes son una nueva creación. No son según la vieja naturaleza de la carne, sino según la nueva naturaleza de la vida divina. Para conocer a Cristo, número uno, tenemos que nacer de nuevo. Eso se hace en el bautismo. Todos aquellos que fueron bautizados por la religión es un mito, es un engaño. Ustedes fueron bautizados desde niños, pero ese es un mito, ese es un engaño. Ustedes no se dieron cuenta lo que era el bautismo, por lo cual no pudieron nacer de nuevo. Para nacer de nuevo necesitamos creer en el Cristo que no se ve, el Cristo que no lo podemos ver, pero que está y que existe.
Entonces tenemos que nacer de nuevo con el primer nacimiento de nuestros padres. No podemos conocer a Cristo. No se puede conocer a Cristo con el primer nacimiento. Lo que la religión católica enseña es una herejía, es una blasfemia. A Dios no se le conoce en la esfera física, sino espiritual. Todo lo que la religión católica enseña es mentira. Todo lo que ella enseña es engaño. Lo que nosotros los creyentes como nueva creación somos y tenemos en Cristo, todo esto proviene de Dios y no de nosotros mismos. Fue Dios quien nos puso en Cristo. Fue Dios que nos trasladó de Adán a Cristo. Fue Dios quien hizo que Cristo nos sea sabiduría. Cristo nos fue hecho de parte de Dios sabiduría en tres aspectos vitales de la salvación de Dios. Segunda de Corintios en el capítulo 4 en el verso 7. Segunda de Corintios capítulo 4 en el verso 7. Este es lo más importante para nosotros los seres humanos. El día que nosotros creímos en Cristo, que nos arrepentimos, ese día entró Cristo a vivir y a morar en nuestro espíritu. Pero ahora la pregunta, ¿cómo puedo tocarlo? Aún como cristianos nosotros no llegamos a tocar al que está dentro de nosotros, sino que nos llevamos por las cosas externas, no por las cosas internas. Segunda de Corintios en el capítulo 4 dice en el verso 7, pero tenemos este tesoro es Cristo, lo tenemos en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro frágiles. Allí dentro de nosotros tenemos un tesoro. ¿Cómo puedo yo tocar, disfrutar ese tesoro? Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros mismos. ¿Cómo podemos tocar ese tesoro? Nosotros tenemos un tesoro inestimable dentro de nosotros. Él resplandece, Él es el resplandor de Dios en nuestros corazones. Introduce en nosotros un tesoro, el Cristo de gloria, quien es la corporificación de Dios para hacer nuestra vida y para hacer nuestra fuerza. Pero lo que nosotros contenemos, este tesoro, somos vasos de barro sin valor, somos frágiles. Esto ha hecho que los vasos sin valor sean ministros del nuevo pacto. Con un ministerio inestimable, esto ha sido llevado a cabo por el poder divino en resurrección. Segunda de Corintios en el capítulo 4, en el verso 11 dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. No solamente el Señor está como un tesoro en nosotros, sino que Él está allí para que nosotros que vivimos seamos entregados nosotros totalmente para que la vida de Jesús, para que Jesús mismo se refleje en nosotros. Y todo esto proviene de Dios, no de nosotros. En estos dos versículos, el título Jesús implica que los apóstoles vivieron una vida como la que el Señor Jesús vivió. Casi todos los creyentes, los que hemos recibido a Cristo, siempre tenemos en mente de vivir como Cristo vivió en la tierra. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo vivir como Cristo? Solamente a través
de tomar nosotros esas riquezas que están dentro de nosotros, a través de ese tesoro que está dentro de nosotros, podemos nosotros vivir como Cristo. Para eso necesitamos morir. Para eso necesitamos morir nosotros. La vida del Señor era una vida bajo el aniquilamiento efectuado por la cruz, para que la manifestación, para que se pudiera manifestar la vida de resurrección. Una vida que Él vivió de tal manera que su persona era una con su ministerio. Es decir, Cristo vivió de acuerdo a su ministerio. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 18, dice: por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Todas las religiones están basadas en las cosas que se ven. Todos ellos necesitan cosas que se ven. Toda la gente religiosa necesita ver cosas que se ven. Si no existieran los ídolos y la idolatría, las personas, ¿qué sería de ellas? ¿Cómo conocerían a Cristo? A Cristo se le conoce en el Espíritu dentro de nosotros. Pero la iglesia ha hecho de ellos un engaño para que ellos crean en las cosas que se ven. Los apóstoles vivieron no mirando las cosas que se ven, sino lo que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros debemos de vivir poniendo la mente en las cosas que no se ven, sino en todas las cosas que no se ven. Allí debe de estar nuestra esperanza. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Esto es muy importante. En Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 33, dice, este es el origen de esta cita. La palabra usada es ley en singular, mientras que en este versículo es ley en plural. Esto demuestra que una sola ley se extiende hasta convertirse en varias. Esta ley es la ley de vida, lo que dice Romanos capítulo 8:2. Cada clase de vida tiene una ley. Cuando más elevada es una vida, más elevada es su ley. La vida divina que recibimos de Dios es la vida más elevada, más poderosa, más potente. Por lo tanto, tiene la ley más grande, la ley más elevada. La ley es la que hace referencia aquí Dios al impartirse en nosotros. Nos imparte su ley más elevada, es decir, su vida como ley del Espíritu en nuestro espíritu, y desde allí se extiende hasta nuestras partes internas. ¿Cuáles son nuestras partes internas? Vamos a leer Hebreos en el capítulo 8. Hebreos capítulo 8 en el verso 10. Qué importante para nosotros que nunca jamás se nos vaya a olvidar que si queremos nosotros conocer y tocar a Cristo, solamente podemos conocerlo y tocarle en nuestro espíritu, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. En Hebreos, en el capítulo 8, en el verso 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, en lo interior. La ley dejó de estar fuera, la ley de Dios ahora está dentro. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Lo que dice en el verso 11, necesitamos orarle y meditarle, porque dice: ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: oye, conoce al Señor. Cada hombre, cada niño en particular pueden conocerle a Dios, porque todos me conocerán
desde el menor hasta el mayor de ellos. Este asunto de conocer al Señor es un asunto interior, no es un asunto exterior, sino interior. Para nosotros, qué importante conocer a Cristo en nuestra vida interior es estar felices, es estar disfrutando, es estar gozoso, estar contento. Si no llegamos nosotros como cristianos a conocer a Cristo en nuestro interior, nuestra vida será un fracaso como creyentes. Llegaremos a morir sin haber conocido a Cristo. Es decir, nosotros podemos conocer a Cristo externamente a través de la letra, pero el Señor no quiere que lo conozcamos así, sino que lo conozcamos dentro de nosotros, en nuestro interior. Lo que dice Jeremías 31 y 33, dice, está compuesto que la mente es una de las partes internas y que es la interpretación de la palabra interna, interior. La parte interna no solo consta de mente, sino también de la parte emotiva, la voluntad. Estas tres partes son componentes del corazón. Nuestro corazón aparte, nuestro corazón que tenemos, el corazón físico que está dentro de nosotros, que bombea la sangre, no es el corazón que nos habla aquí. Este corazón está compuesto de la mente, la parte emotiva y la voluntad. En estas tres partes debe de estar el Señor. Nosotros debemos de conocerlo en la mente, en la parte emotiva y en nuestra voluntad y en nuestro espíritu. Allí debemos de conocerle al Señor. Esas tres partes se componen del corazón. Primero Dios nos imparte sus leyes, luego las escribe sobre nosotros. Él las escribe mientras nosotros experimentamos la ley de vida. Según la ley de vida, nosotros somos el pueblo de Dios, Él es nuestro Dios. La relación que Dios tiene con nosotros hoy se basa completamente en la ley de vida. Así que hoy no es necesario que andemos conforme al conocimiento de la ley, de la letra. Debemos más bien andar conforme a la conciencia de la ley de vida. Segunda de Corintios en el capítulo 3, en el verso 1. Segunda de Corintios, capítulo 3, en el verso 1. Fue importante que nosotros lleguemos a conocer a Cristo. De hecho, no deberíamos y no debemos de morir, de dejar esta tierra sin conocer a Cristo. Nosotros ya nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, tenemos la salvación eterna, pero necesitamos conocer a Cristo, conocerle. Ya sabemos que está en nosotros, necesitamos conocerle. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, del 1 al 6. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de parte de vuestra. Nuestra carta sois vosotros escrita. Nuestra carta sois vosotros escrita. Los apóstoles nunca a la iglesia les enseñó cuadros, imágenes, retratos físicos de Cristo. Esta predicación del Evangelio no está basada en retratos, en imágenes, sino está en lo interior. Cristo no está afuera, Cristo no es una imagen, Cristo no es una estatua. Ustedes son carta, sois vosotros una carta escrita en vuestros corazones, conocida, leída por todos los hombres.
Recordemos que nuestro corazón se compone de nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Dios le dio la ley a Moisés en una piedra. Allí Dios escribió su ley en las tablas de piedra. Hoy Dios escribe su ley en nuestra mente, en nuestra parte emotiva y en nuestra voluntad para que podamos conocerle y experimentarle. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros. Los apóstoles fueron ministros de Dios competentes de un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Un nuevo pacto es un nuevo comienzo, es una nueva era, donde el hombre ahora va a conocer a Cristo, donde el hombre puede tocarle, donde el hombre puede experimentarle y puede disfrutarle. Ministros, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si nos quedamos en lo viejo, la letra mata. Necesitamos entrar a la ley que está escrita en nuestro espíritu. Allí vivifica. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora bien, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras vino en gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no con mayor razón estará en gloria el ministerio del Espíritu? Porque si hay gloria con respecto al ministerio de condenación, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Porque también lo que fue glorificado en este respecto no fue glorificado a causa de la gloria supereminente. Porque si aquello que se desvanecía fue dado por medio de gloria, cuánto más lo que permanece estará en pie en gloria. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. En este versículo se usan dos palabras griegas que significan conocer, lo que dice Hebreos en el capítulo 8, en el verso 11. Conocer. Hebreos capítulo 8, en el verso 11. Vayamos a Hebreos en el capítulo 8 y leamos el verso 11. Dice: ninguno enseñará a su prójimo conocer. Ninguno enseñará a alguien a conocer, porque esto se conoce interior. Fíjese bien lo que dice. En este versículo se usan dos palabras griegas que significan conocer. La palabra es ginosko en el griego, que significa un conocimiento externo. Nosotros podíamos ver que estábamos con un conocimiento externo y objetivo. La segunda es oída, que se refiere a estar consciente, interna y subjetivamente de algo que está dentro de nosotros. El Señor Jesús les dijo a los fariseos que ellos no conocían ginosko. Eso lo dijo el Señor en Juan 8:55. ¿Qué les estaba diciendo? Cuando el Señor les dijo a los judíos: ustedes no tienen un conocimiento ni siquiera externo. Ni siquiera externo. Es decir, ginosko. Ni siquiera tenían un conocimiento externo objetivo. Porque él sí conocía al Padre, porque él estaba consciente de él interna y subjetivamente. Ambas palabras se usan en Juan 2:29. Para vergüenza podemos ver que el apóstol dijo: para vergüenza misma les puedo decir que ustedes no conocen a Dios. Tales como, de tal manera que no pueden tocarle y no pueden sentirles subjetivamente.
Conocer a Dios en nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad se convierte en varias leyes con el propósito de conocerle. Es decir, primeramente cuando yo recibí a Cristo entró en mi espíritu. De allí el Señor va a extenderse en mi mente, en mi parte emotiva y en mi voluntad. De todas estas partes puedo yo experimentarlo y conocerlo. La ley de vida es diferente de la ley de la letra. La ley de vida nos regula internamente y en conformidad con el elemento vital, mientras que la ley de letra nos regula exteriormente y en conformidad con su letra muerta. La ley de la letra muerta depende de la ley de la letra muerta, depende de las cosas externas. La ley de la vida depende de la conciencia. Ya que todos nosotros, grandes y pequeños, tenemos la ley de vida, no necesitamos enseñanzas externas. Ese es el punto. ¿Qué necesitamos nosotros como creyentes, como hijos de Dios? Primeramente, no necesitamos enseñanzas externas. No necesitamos que alguien nos venga y nos diga que Jesús es externo, que nos enseñe las cosas externas. No necesitamos ese tipo de enseñanzas externas, las cuales concuerdan con la ley de la letra muerta. Lo que dice en Romanos 8 y 11, es decir, no necesitamos cuadros, no necesitamos imágenes para que nosotros conozcamos a Cristo. En otras palabras, usted que tiene a sus niños pequeños, para que usted lleve a sus niños pequeños a que conozcan a Cristo, lo primero que hace una familia católica es enseñarle las imágenes y los cuadros que ellos creen y inventaron para que ellos pudieran conocer a Cristo. Y así su niño va creciendo conociendo a Cristo, pero en el asunto externo. Este no es un conocimiento divino. Esta es una religión diabólica que te aparta del verdadero conocimiento para conocer a Cristo. El diablo es astuto y dice la palabra que el diablo está atrás de las imágenes para que la gente se enloquezca y no pueda entender que conocer a Cristo no es en lo físico, sino es en lo interno. Nuestra mente es una parte interna y que puede interpretar la palabra interna, interior. La parte interna no solo consta de mente, sino también de la parte emotiva y la voluntad. Estas tres partes se componen del corazón. Y así podemos nosotros disfrutar al Señor en nuestro interior. En nuestro interior. Hebreos en el capítulo 8, en el verso 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta palabra es la raíz de la palabra griega traducida a ser, propiciación. Ser propicio es hacer propiciación por los pecados. El Hijo de Dios fue hecho semejante a nosotros, sus hermanos, en el sentido de que participó de sangre y carne. Esto fue hecho con dos propósitos, uno negativo y otro positivo. El propósito negativo fue destruir al diablo, quien está en la carne. El propósito positivo fue convertirse en nuestro misericordioso y fiel y sumo sacerdote que tiene la naturaleza humana para poder comprendernos en todas las cosas. Hebreos 2:17. Cristo nos puede comprender a nosotros nuestra situación. Ese fue el motivo de hacerse carne, para entendernos y comprendernos. Cristo, como sumo sacerdote, nos ministra a Dios mismo en lo interno, nos ministra las riquezas de la vida divina. Como Dios hombre, está plenamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Aquí misericordioso corresponde al hecho de que Él es un hombre fiel y que corresponde que Él es Dios. En el nuevo pacto se nos promete 4 bendiciones. Una, la propiciación por nuestras injusticias, el olvido de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. 2, la impartición de la ley de vida
al depositar la vida divina en nosotros. Verso 10. 3. El privilegio de tener a Dios como nuestro Dios y de ser su pueblo. La vida divina nos capacita para disfrutar a Dios en comunión con Él. Verso 10. La función de vida que nos capacita para conocer a Dios en la manera interna de la vida. Verso 11. Según el pacto que Dios consumó, según el pacto que Dios consumó. Estas 4 bendiciones son sus promesas, pero según el pacto, el testamento que el Señor nos legó y nos dejó como legado, lo que dice el 9:16 de Hebreos, es un pacto, es un acuerdo que contiene algunas promesas de llevar a cabo ciertas cosas a favor de las personas con quien fue hecho el pacto. El testamento. ¿Qué es el testamento? Es un documento que contiene ciertas cosas ya cumplidas, ya legadas al heredero. El nuevo pacto que fue consumado con la sangre de Cristo no es solamente un pacto, sino también un testamento en el cual nos ha sido legado todas las cosas logradas por la muerte de Cristo. Primero Dios dio la promesa de que haría un nuevo pacto. Eso lo dijo en Jeremías 31:34. Luego Cristo derramó su sangre para establecer ese pacto, puesto que este pacto contiene promesas ya hechas, ya cosas logradas. Es también un nuevo testamento. Este legado fue confirmado, rectificado por la muerte de Cristo, es ejecutado y puesto en vigencia por Cristo en su resurrección. La promesa de pacto de Dios está asegurada por la fidelidad de Dios. El pacto de Dios está garantizado por la justicia de Dios y el testamento es puesto en vigencia por el poder de su resurrección. Es decir, todo lo que el Señor logró en nuestro tiempo es una realidad. Nosotros debemos dedicarnos por completo a tratar de buscar cómo conocer a Cristo, cómo tocarle, cómo vivirle, y de allí no debemos de movernos, porque esto es lo que el Señor quiere, que nosotros andemos de acuerdo a la vida interior y no a la vieja manera de vivir. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque sé que ahora estás dentro de mí como un tesoro. Necesito dedicarme, Señor, a buscarte. Tú estás dentro de mí. ¿Cómo poder llegar hasta donde te encuentras en mí, Señor? Hay muchos estorbos, muchas cosas que no me dejan llegar hasta donde estás, Señor. Por amor, Señor, te pido que las quites y yo pueda lograr, Señor, tocarte, Señor.